arrancará la vacunación contra el coronavirus en nuestro país. 50.000 dosis serán aplicadas al personal de salud y a gente de la tercera edad en geriátricos. La vacuna de Pfizer recibió la aprobación de las autoridades ecuatorianas. En Quito se prohíbe el uso de la pirotecnia, la quema de monigotes en lugares públicos y se aplicarán restricciones vehiculares durante las fiestas de Navidad y fin de año. Nuevo conflicto entre los organismos del Estado. Esta vez, la Presidencia de la República y el Consejo de Participación discrepan por la elección de un vocal del Consejo de la Judicatura. Informe especial. Mostramos los peligros a los que son expuestos los menores de edad que viajan ilegalmente a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. Bares, restaurantes y teatros están cerrados desde hoy en Reino Unido, mientras Alemania, España e Italia buscan combatir el avance del coronavirus. Polémica en el club deportivo El Nacional. Los jugadores reclaman a la presidenta del equipo el pago de sueldos y le recriminan porque firmaron los roles, pero no recibieron el dinero. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Aprobada la vacuna Pfizer-BioNTech por las autoridades ecuatorianas de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Así, en enero empieza la vacunación en nuestro país. Personal de salud, adultos mayores de centros geriátricos y trabajadores de esos lugares de cuidado conforman el primer grupo que recibirá la vacuna de Pfizer y BioNTech en enero del próximo año. Así lo anunció el ministro de Salud, quien espera que en el 2021 la vacuna llegue gratuitamente a 9 millones de personas en el país. Juan Carlos Aisprúa nos amplía esta noticia. En enero se ejecutará el plan piloto o fase 0 de la vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. Este miércoles en Quito, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech llegarán al país a inicios del próximo año y que ya se tiene al primer grupo escogido para inyectarlas. A hospitales que están en este momento sirviendo para contener, para tratar pacientes con COVID-19. También vamos a proceder a la vacunación prioritaria de estas 50.000 dosis a los centros geriátricos. ARSA ha aprobado en la noche de ayer para que la vacuna Pfizer-BioNTech pueda ser administrada, pueda ser distribuida y administrada en el Ecuador. La fase 1 está prevista para marzo y abril, meses en los que se seguirá aplicando la vacuna al personal médico, pero también a la policía, Fuerzas Armadas, personal recolector de desechos y sectores estratégicos y vulnerables. Finalizada esa etapa, se comenzará a vacunar al resto de la población mayor de 18 años. Se espera que sea al 60% de la población ecuatoriana en 2021. 1 de cada 3 personas en el país adultas ya ha sido contagiada y por lo tanto no requiere de vacunación. Esa es la evidencia que tenemos de ese momento. Ese 60% que ustedes están viendo en pantalla corresponde aproximadamente a 9 millones de ecuatorianos. El ministro de Salud explicó además que se trabajará conjuntamente con el Registro Civil y el Consejo Nacional Electoral a través de una plataforma en la que se indicará quiénes conformarán a ese grupo de 9 millones de personas que se tiene proyectado vacunar en 2021. De personas que estén empadronadas, es decir, de 18 años en adelante, de todo el país, y que esas personas pues se les va a asignar un QR. A ese QR que mantiene información demográfica, es decir, nombre, apellido, dónde vivo, etcétera, se va a añadir una segunda base de datos que es una información sobre la historia clínica, quién va y quién no va a ser vacunado. En la rueda de prensa se anunció que el Ministerio de Salud prepara el plan de vacunación junto con la empresa privada, farmacias, aerolíneas, supermercados y hasta fabricadoras de hielo para ejecutarlo. Este programa de inmunización para frenar los contagios de COVID-19 le costará al Estado entre 160 y 200 millones de dólares.
En Quito, la demanda de unidades de terapia crítica para COVID-19 sigue en aumento conforme aumentan los contagios. La Secretaría de Salud del municipio registra un 95% de ocupación en camas de cuidados intensivos en las casas de salud de la ciudad. Andrés Mofosita visitó el Hospital Carlos Andrade Marín y nos cuenta que allí hay 44 pacientes a la espera de una cama de este tipo. Son 570 pacientes de COVID-19 que han sido atendidos en las áreas de terapia crítica del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito a lo largo de la pandemia. Esa casa de salud tiene 34 camas de cuidados intensivos y 9 de terapia intermedia. Todas están ocupadas y la demanda aumenta por la gravedad de los casos. El día de ayer había un pedido desde el puesto de mando unificado de 31 pacientes que necesitaban terapia. Para el día de hoy el incremento es 44 pedidos. Aquí se recibe un promedio de 20 personas con síntomas respiratorios al día. Es coronavirus y necesita vigilancia médica frecuente, según Edison Ramos, coordinador de áreas críticas. Aproximadamente entre 40 a 60 años donde se concentra el mayor número de pacientes afectados por esta patología. Sin embargo, hay pacientes que tienen unas edades que oscilan de 24 años, ¿sí? Entonces es población joven que también sufre afectación. Los médicos solicitan a la ciudadanía respetar las medidas de bioseguridad en Navidad y fin de año. Se mantienen en alerta y preparados para un posible rebrote que se podría presentar en enero, de continuar la indisciplina en el espacio público. De este ciclo donde debemos ser responsables para cuidarnos los unos a los otros. A lo mejor un momento de festejo, si lo llamamos así, puede terminar en algunos casos en tragedias familiares. Según la Secretaría de Salud del municipio de Quito, hay 2.000 nuevos casos de COVID-19 cada semana en la capital. A escala nacional, los contagios ya suman 203.461. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, anunció a través de su cuenta de Twitter que hoy dio positivo a COVID-19. Ella indica que tuvo síntomas hace unos días, por lo que se realizó la prueba. Ahora pide a la población que se siga cuidando, sobre todo en este mes de festividades, para evitar contagios y proteger la salud y vida propia y la de nuestros cercanos. Reino Unido sube su nivel de alerta por coronavirus y anuncia más restricciones. Científicos británicos han descubierto una nueva cepa más contagiosa, aunque menos peligrosa. Otras naciones europeas también decretan cierres y toques de queda justo para el tiempo de Navidad. Informa Pedro Jiménez. Estas imágenes muestran la que fue la última noche de bares, cafeterías, restaurantes y teatros abiertos en Londres. Están cerrados desde hoy y 60% de la población británica está en situación de confinamiento parcial. El gobierno de Boris Johnson ha pedido tener una Navidad más íntima. De manera colectiva, en todo el Reino Unido, dijo, les pedimos que piensen mucho y en detalle sobre los días que vienen. Mantendremos las leyes como están, pero queremos enviar el mismo mensaje. Una Navidad pequeña es una Navidad más segura. Este londinense cree que las restricciones son para evitar que se desborde el Servicio Nacional de Salud y que entiende las razones del gobierno. El incremento de contagios y la aparición de una nueva cepa del coronavirus preocupa a los científicos que investigan esta mutación, aunque esperan que eso no afecte al programa de vacunación que hoy cumple 10 días. En Alemania, mientras tanto, centenares de negocios fueron cerrados una vez más. La medida se aplica desde hoy, pues el gobierno considera inaceptable que la cifra de muertos se haya disparado, llegando a registrar ayer 952. Han lamentado la falta de disciplina de algunos ciudadanos en relación con las medidas para evitar la propagación del virus. Un comportamiento que la canciller Angela Merkel ha definido como devastador. La respuesta es un confinamiento parcial, por lo pronto hasta el 10 de enero. En España se ha inaugurado la primera sección de un hospital de 1.000 camas para pacientes con coronavirus. Está en Madrid. Algunos la consideran una obra innecesaria, pues dicen que el virus está retrocediendo.
Pero esta tarde el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a las comunidades autónomas para endurecer las restricciones en Navidad ante el preocupante repunte de casos y la amenaza de una tercera ola luego de las fiestas de fin de año. Es uno de los países europeos más afectados por la pandemia y en el que se cree que 1 de cada 10 habitantes ya ha sido contagiado. Mientras tanto, Italia teme un incremento descontrolado de contagios para el primer trimestre del 2021. Aliviaron las restricciones en cierto sentido y recién este fin de semana, pero ahora estudian nuevos cierres, endurecer las restricciones por la agresividad de la pandemia que está a punto de ponerlos en los mismos niveles de marzo pasado. Ismael Monzón de nuestra Alianza Europea INEX con un reporte desde Roma. ¿Qué tal? Saludos. Pues ya desde hace unos días Italia vuelve a ser el país europeo con más muertos por coronavirus, una cifra que se sigue incrementando cada día. Ayer tuvimos más de 800 fallecidos, uno de los registros más altos desde que comenzó la pandemia, y hoy otros 680. Así que podemos decir que esta segunda ola está siendo al menos igual de letal que la primera, que la de la pasada primavera, y en algunos países de Europa todavía peor. Aquí en Italia también se están estudiando nuevas restricciones para al menos tratar de impedir que llegue antes de tiempo una tercera ola. Los distintos países europeos toman las medidas que creen convenientes. No hay una cooperación en ese sentido en toda la Unión Europea, pero esa coordinación sí que se ve, por ejemplo, en el tema de las vacunas. La Unión Europea compró las vacunas para los distintos países, las distribuye de forma equitativa, y la última propuesta es que se empiecen a vacunar, que la campaña de vacunación se realice en todos los países de la Unión Europea en un mismo día. Ya en los primeros días de enero se podría comenzar esa campaña de vacunación en Europa, o incluso a finales de diciembre. Informó desde Roma Ismael Monzón para Ecoavisa. Los temas políticos, los representantes de Justicia Social y de la candidatura de Álvaro Noboa presentaron una denuncia por infracción electoral contra 4 de los vocales del Consejo Electoral. Piden su destitución. Mientras tanto, el Tribunal Contencioso definiría este fin de semana qué acciones tomar ante el desacato de su sentencia por parte de los mismos consejeros electorales. Patricio Díaz nos informa. Silka Sánchez, quien representa a Álvaro Noboa y a Justicia Social, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia contra los 4 vocales del CNE que, según dice, han impedido que su ahora organización política inscriba candidatos, y solicita la sanción más dura. Estamos solicitando en esta denuncia la destitución, tal como lo manda el Código de la Democracia, de los 4 vocales que incumplieron con la sentencia. En el Tribunal Contencioso Electoral reconocen que en el caso de infracciones electorales existe la posibilidad de una destitución. Pero al estar convocados los comicios, ¿pueden ser removidos los consejeros? El juez Ángel Torres dice que si así lo determina el tribunal, es posible. La ley establece que la función legislativa, la Asamblea Nacional, no pueda enjuiciarnos políticamente, pero en ninguna parte dice que el Tribunal Contencioso Electoral no tenga posibilidad de sancionar infracciones electorales en las que incurran los señores consejeros nacionales electorales. Recuerda, sin embargo, que esta denuncia debe ser sorteada a un juez para que defina si procede, y luego sus resoluciones llegarían hasta el Pleno. En Justicia Social esperan que esto se agilite. Y es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral corrupto que en este momento no se hayan impreso las papeletas. Si de una manera ágil se hacen todos los procesos, no habrá ningún motivo por el cual cambiar ninguna fecha. Pero no es todo lo que tienen encima los vocales del CNE. El presidente del tribunal presentó ya su informe al Pleno, donde confirma un incumplimiento de la sentencia. Dispone al juez Torres que convoque a una sesión para definir acciones. Entre otras de las acciones posibles está la de enviar todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para que conozca y juzgue un eventual delito por el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.
Pero yo creería que el fin de semana ya será resuelto. Torres además señala que el recurso de conflicto de competencias que anunciaron los vocales del CNE no suspende ninguna de las acciones del tribunal. La Corte Constitucional señala que hasta la fecha no ha ingresado ninguna demanda sobre un presunto conflicto de competencias entre el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. La Corte Constitucional asegura que de presentarse el caso, resolverá con independencia, imparcialidad y apego a la Constitución. Y ahora vamos a otra pugna institucional. El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó una acción constitucional en contra del Consejo de Participación Ciudadana por no acatar su terna para reemplazar la vacante de vocal en la judicatura. El Pleno del Consejo de Participación resolvió consultar sobre el tema a la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas informa sobre este caso. El mes pasado, el vocal Jorge Aurelio Moreno renunció al Consejo de la Judicatura y la designación de su reemplazo ha provocado una nueva pugna institucional en el país. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió una terna para cubrir la vacante porque en su momento el renunciante fue propuesto por el Ejecutivo. Está conformada por Javier Muñoz, Solanda Goyes y Fausto Segovia, pero han pasado los días y el Consejo de Participación Ciudadana no da paso a la designación. Este miércoles el coordinador jurídico del organismo dijo que el primer mandatario no tiene esa potestad. La facultad nominativa se extinguió del presidente de la República al momento de presentar las ternas ante el Consejo Transitorio. La presidenta del Consejo de Participación estuvo de acuerdo con esa postura. Para mí, el informe está clarísimo. Debe aprobarse, no podemos dar pie a otra cosa. Sin embargo, otros consejeros respaldaron al primer mandatario. Lo pertinente es aceptar la terna enviada por el señor presidente de la República y de esa terna nosotros iniciar el proceso de impugnación ciudadana para designar el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Ante la falta de acuerdos, decidieron enviar la consulta a la Corte Constitucional. Minutos antes de la sesión, se conoció de una acción de medidas cautelares presentada por el presidente Lenín Moreno. La jueza a cargo resolvió enseguida ordenando la suspensión de la sesión del Consejo de Participación, pero esta ya había terminado. Sin embargo, también dispuso que se suspendan las resoluciones a las que llegó el Pleno y que se consulte no a la Corte Constitucional, sino a la Procuraduría General del Estado. Así, el caso sigue en el limbo y aún no hay certeza sobre la forma como se elegirá al vocal de la Judicatura. La candidatura a la Asamblea de Abdalá Bucaram Ortiz está en firme. Ahora entra a discusión el tema de la inmunidad a la que tendría derecho y si se suspenden así los procesos penales y el arresto domiciliario que pesa en su contra. Su abogado considera que sí. Varios analistas, en cambio, creen que la inmunidad no aplica para juicios anteriores. La decisión está en manos de la justicia ahora. Un reportaje de Jacqueline Rodas. Las autoridades electorales calificaron la candidatura a la Asamblea del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, por el movimiento político Fuerza Ecuador y ya está en firme. Su defensa considera que con ello se beneficia de inmunidad según el Código de la Democracia que indica: las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados. Quedan, si cabe el término, suspendidos o paralizados cualquier proceso penal que esté en contra de él. Una vez que el señor expresidente termine su campaña electoral, en caso de no ser elegido, se reactivan todos los actos penales en contra de él. Pero la inmunidad de candidato no protege a Bucaram, según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. El artículo 108 del Código de Democracia, que otorga una inmunidad a los candidatos desde la calificación de las candidaturas hasta la proclamación de resultados, se refieren exclusivamente a delitos cometidos en ese periodo. No se refiere a delitos cometidos antes. Los procesos deben continuar en la justicia ordinaria. Con esto coincide el penalista Pablo Encalada, aunque recuerda que hay decisiones judiciales anteriores en ambos sentidos, dando paso a los juicios o suspendiéndolos. Entonces, el caso del señor Bucaram está, creo que yo, enteramente de manos de qué interpretación va a dar el juez, pero yo creería
que la interpretación correcta es que no se suspendan los procesos penales y que estos continúen. Ojo, si es que el proceso penal se llega a suspender, se suspenden todas las medidas cautelares e incluso puede salir del país. El próximo 30 de diciembre, en audiencia, se resolverá la revocatoria del arresto domiciliario solicitada por Abdalá Bucaram Ortiz en la causa por delincuencia organizada. El expresidente además tiene otros 2 procesos penales, por tráfico de bienes patrimoniales y tráfico de armas. Y en Guayaquil, un tribunal penal dictó sentencia contra Daniel Salcedo Bonilla, el piloto Franklin Lara y la modelo Jocelyn Mieles, quienes tienen ahora que cumplir 4 años de prisión. Salcedo y Lara fueron señalados como autores y la modelo Mieles como coautora del delito de fraude procesal, es decir, por engañar a las autoridades judiciales al intentar fugarse del país en esta avioneta que se estrelló en Perú el 8 de junio pasado. Esta es la primera condena contra Daniel Salcedo, principal implicado en la comercialización irregular de medicamentos e insumos médicos para hospitales del IES. Este es uno de los 4 procesos penales que enfrenta Salcedo.